parece, todos de manga larga. Todo de manga repente. larga. Ay, parece que prendieron muy rápido y yo no estaba organizada. Volvió a soplar Organización el de- viento. Muy rápido. Estábamos media hora tarde. Literal. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos. Con Ay, frío. ¿Qué, dice boludo? la- Había algo que me tocó. hoy estamos medio. Dispersos. Yo estoy asustada. Entonces, sí, vos tenés miedo todavía de lo Yo que tengo escuchaste. miedo. Sí, ¿Qué? sí. Se va. No, hoy trajimos No, está un como- caso súper interesante, chicas. Es uno de los casos... Histórico. Historia. Hoy clase de historia. Sí, Claro, tremendo. Hoy lo que no te Hoy- contaron en Tremendo. historia. Hoy Tremendo. inauguramos. Bueno. Inauguramos una sección de historia. Y ya está, no sé qué. Estuvimos averiguando mucho porque en realidad en el colegio, a ver, a mí por lo menos nunca me contaron lo que era el detrás de Claro, este no. ser humano. Siempre te cuentan desde el lado de la guerra, no Ujú. desde el lado de él como persona. Sí, No, a no, mí... No justificamos nada. Pero No, aclaro desde ahora, ya. ahora vamos a hacer un breve Un disclaimer extra especial. Pero- Por las dudas, no justificamos nada. No, yo quería decir que en el colegio me enseñaron más, obviamente, sobre el suceso histórico de la guerra Claro, en sí. la guerra. Y Claro, que lo que nunca ocurrió. me enfocaron el eje en la vida de él. Y la verdad es que es algo que es súper interesante analizar, ¿no? Porque cómo llegó a ser quien fue, por qué, ¿Cómo obtuvo tanto poder? Porque cómo logró tener lo tanto único que alcance. sabemos a grandes rasgos es lo que ocurrió y no por qué o cómo o de qué manera. Total. Y con este caso, entre comillas, porque tampoco sé si a llamarlo caso con esto, No, es más de historia que otra cosa, Sí. creo. abrimos una sección histórica en la que pensamos traer por ahí otras figuras grandes del pasado que tuvieron algún tipo de repercusión como lo tuvo Me parece esta. interesante para la persona que escucha y para nosotros mismos, porque todo esto yo no lo sabía, averiguamos No, un yo montón, tampoco. leímos muchos lugares y vimos muchos videos sobre esto. Me parece re interesante porque aprendo y aprenden. Sí. Sí. Entonces es como que Súper, está bueno el ida y Súper, vuelta. súper. Y además también investigando todo esto es como que seguís refrescando la memoria de lo que vimos hace tantos La años. frase Lo que tan pasó. conocida de Este, no... Sí, sí, que ya la vamos a decir. Por Me eso no lo encanta, dije. me encanta esa frase. Pero bueno, si les parece... Pará, Melu. ¡Ay, Melu! Hola, ¡Perdón, Melu. Melu! ¡Hola, Melu! Acá todo bien, todo tranquilo. ¿Todo La bien ahí verdad, atrás? se viene un muy buen caso. Sí, ¿Qué onda? tiene casazo. Así que si les parece bien, damos un breve disclaimer. Vamos a dar un disclaimer que es un poco diferente al usual, pero teniendo en cuenta que es un suceso histórico que tuvo tantas víctimas, al narrarlo no queremos cometer ningún error, así que vamos a intentar tratarlo de la manera más respetuosa posible. Obviamente esto es un caso histórico, verdadero, tanto como los otros, pero acá al ser una figura tan mundialmente reconocida queremos aclarar y declarar que no hacemos apología a sus ideales, no queremos alentar a nada, simplemente lo estamos contando como lo que es un caso histórico. Claro, no lo estamos justificando, ni mucho menos, simplemente estamos revisando qué fue lo que pasó, cómo fue su vida y bueno, queremos traer esa información de la manera más seria y profesional posible para que lo conozcan de la misma manera que nosotros lo conocimos investigándolo. Así que bueno, sin mucho más que añadir. Sí. Yo quiero añadir también que obviamente no todas las fotos que vamos a pasar son reales. Hay Sí. muchas fotos sacadas de documentales, de series, de películas. Simplemente es para ilustrar ciertas cosas. a Son modo imágenes ilustrativo. ilustrativas. Exactamente. Pero va. Así que ahora sí, ¿Cómo era? pasame la lupa. No, Ahí está, dale, sí. repeat. Pasame la lupa. Ay, Ay, no, es al no. revés. Bueno, Para ahora cuando aparezcamos en cámara. hay que ensayarlo más. La puta que Ahí está. Pasame la lupa. Muy Fiucha. bien. Muy bien, bueno, arrancamos ahora sí con el caso del día de hoy. Hoy traemos un caso que cambió la historia de la humanidad, dejó una marca como pocas en la historia. Nos recuerda lo importante que es conocer nuestra historia para no repetirla. Y bueno, vamos a hablar de ni más ni menos que el genocida más grande de toda la historia, ni más ni menos que Adolf Hitler. Muchos de los casos que nosotros ya trajimos al canal tomaron inspiración en esta figura que sembró el terror en la historia de la humanidad. Cuando pensamos en él, se nos viene a la mente seguramente la guerra, destrucción, muerte, pero detrás de todo eso hay un niño que está lleno de sueños, miedos y frustraciones. Y hoy vamos a contarte lo que nadie te contó, que quién fue realmente Adolf Hitler y cómo se formó la mente de un monstruo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn,
Austria, perdón por los nombres, son alemanes y Austríacos. son Sí, cosas... pedimos disculpas por adelantado porque hay muchas pronunciaciones en Claro, alemán que y no probablemente no sean correctas. Pero Las bueno. buscamos para ver cómo se decían, pero igualmente no sabemos hablar Pero alemán. hablamos otro Claro. idioma. Nacido en una familia de clase media, sus padres eran Alois Hitler, que era un funcionario autoritario, y su madre era Clara Pols, que era muy devota y sobreprotectora. Él era el cuarto de 6 hijos, pero solo él y su hermana Paula llegaron a la edad adulta. Exactamente, esto es algo que marcaría mucho la vida. Pero bueno, Adolf tuvo una infancia algo complicada, ya que su padre era violento, con él le pegaba y le gritaba recurrentemente, y cuando tenía aproximadamente 3 años se mudaron de Braunau am Inn a Passau, que para los que no sepan, Braunau am Inn está en Austria y Passau está en Alemania, que en ese momento, Austria era conocido como el Imperio Austrohúngaro, es importante recordarlo en este punto de la historia. Y bueno, básicamente se mudaron porque habían trasladado en el trabajo a su padre, entonces no tenían otra alternativa. En este punto Hitler entra en contacto con algo muy importante y es el acento alemán de Alemania, el acento, vamos a decir entre comillas, más puro del alemán, que vamos a ver que le va a servir mucho en el futuro y vamos a ver por qué. Era un chico introvertido, curioso y muy observador. Le encantaba el arte y las construcciones. Pasaba mucho tiempo dibujándolos a los edificios. Desde chico se notaba su fuerte temperamento, ya que cuando algo en él salía bien se ponía como loco. Fue a una escuela primaria en Lambach, donde fue un alumno aplicado. Le gustaba la historia, la religión y los cantos gregorianos. Y en ese colegio fue donde vio por primera vez una esvástica tallada en piedra, que era un símbolo característico de los monjes. Hasta ese momento la esvástica no era Lo Sí. que decimos Ya, que que es es ya vamos hoy a en día. explicar concretamente. Sí, pero no es lo que es hoy en día. Sí, Cuando él tenía alrededor de 8 años, fue monaguillo y cantó en el coro del convento. Y los monjes decían que era una persona muy aplicada y muy respetuosa. Un profesor llegó a decirle que mostraba una comprensión sorprendentemente profunda para su edad. Y según Paula Hitler, que era su hermana, lo mencionó varias veces de niño que Adolf quería ser sacerdote hasta que dejó el colegio de Lambach. Acá se empezaba a notar su gusto por la autoridad moral y frente a la comunidad. Y esto lo veía tanto en los sacerdotes y le llamaba la atención como la capacidad que tenían ellos de mover masas solamente con la palabra, ¿no? O sea, ya desde muy chico se fijaba en cómo los sacerdotes hablando, la gente les creía y Claro, y dijo, hacían yo caso. quiero Claro. ser así. Claro. Sí, era algo que ya empezaba a ver desde muy chico. Y bueno, esta etapa se terminaría cuando a sus 10 años su familia se vuelve a mudar, esta vez a Lionding, que bueno, básicamente es una ciudad a la que se mudaron porque el padre tomó la decisión y era como dirigían la familia. Y le impuso a Adolf que no iba a estudiar ningún tipo de disciplina que no tuviera que ver con una carrera práctica. No quería que fuera nada religioso, no quería que fuera monje, cura ni nada. Le dijo, vos tenés que tener un trabajo, un oficio. Entonces, bueno, en 1900 Adolf ingresó al Realschule de Linz, un colegio técnico orientado a la formación práctica, o sea, se enfocaba en matemáticas, dibujo técnico, ciencias, distintos tipos. Y en este punto es donde tuvo su peor etapa académica, a modo de rebelión, de rebeldía contra su padre, porque le quería demostrar que no le interesaba nada de lo que ahí le enseñaban. Que realmente, perdón, pero le chupaba un huevo lo que le decía el padre. Y sí, era parte del conflicto que tenían. Ujú. Le generaba muchos conflictos, como dijimos recién, ya que el padre le quería marcar el camino y él no quería, porque quería ir más por la rama del arte y no tan por lo político. Y también en esa época ocurrió un evento traumático para él, que falleció su hermano menor Edmund por sarampión y la madre claramente estaba destruida porque había perdido varios hijos ya y la volvió muy sobreprotectora con Adolf. Además de tener estos conflictos con su padre acerca de los académicos, también tenían conflictos muy fuertes sobre ideales políticos. En este momento Austria estaba dividida en dos grandes grupos, que eran los nacionalistas, que se querían independizar de Alemania, y los pangermanistas, que querían que Austria se integre a Alemania para su beneficio económico y social. Alois era nacionalista y Adolf era pangermanista.
Sí, algo súper curioso de todo este caso es que Adolf desde chico estaba muy Eso te fanatizado iba a con decir yo, Alemania. que Sí. en realidad él es austríaco, pero Sí. desde muy chico se dijo que él era alemán. Claro, Ujú. sí, Y sí, sí, estaba o sea, que quería que Alemania sea lo mejor que tenía el mundo. total, Y total. logró, no sé si es por ignorancia mía, pero yo siempre lo asocié con Alemania y, o sea, recién estudiando este caso me enteré que no era Que alemán, era alemán. Que era austríaco. austríaco. Ujú. Sí, es muy curioso. Y además, bueno, Austria y Alemania tienen una relación muy estrecha, son Sí. países germanos. Pero bueno, en 1903 fallece el padre de Adolf por un derrame cerebral mientras tomaba vino en un bar. Para este punto, Alois tenía 65 años y Adolf tenía 14. Y bueno, como dijimos antes, no se llevaban bien, pero era una figura que, bien o mal, lo mantenía en eje. Claro, es que le decía, Era el que le ponía los ¿qué límites. tenés que hacer? Exactamente. Y ahora, sin la presencia de Alois, Adolf se sentía perdido, sin rumbo, errático. Y bueno, con el apoyo de su madre, Adolf finalmente decidió dejar el colegio para poder dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era el arte. En 1907 Hitler decide viajar a Viena, que es la capital de Austria, con el objetivo de convertirse en pintor. En ese momento Viena era la cuna del arte y él se fue ahí justamente para poder vivir de lo que hacía, que ahí vemos una foto, es una obra que él hizo. Sí. No sé bien qué año porque no lo dice, pero... De hecho, para esa época, la Academia de Bellas Artes de Viena era una de las más prestigiosas Del de mundo, Europa. O sea, de todo el continente era una de las mejores. O sea, por eso apuntaba ahí, porque quería ser el mejor. En octubre de 1907 dio el examen de ingreso, pero fue rechazado. Sus profesores le dijeron que no tenía talento suficiente para la pintura de personas, caras y anatomía humana, que le iba muy bien en la parte de dibujo arquitectónico y que se dedique a la arquitectura, cosa que él no quería, realmente, porque quería otro Sí. tipo de arte. Ujú. A los 2 meses entonces fallece su madre y el médico familiar Eduard Bloch, que era judío, dijo que Adolf en ese momento entró en una profunda depresión ya que su madre era la única persona que él quería y tenía, ¿no?, como apoyo. En 1908 vuelve a presentarse a este examen, pero vuelve nuevamente a rechazarlo y en este punto la vida de Hitler como que se quiebra. Sin su madre ni nadie que lo mantenga, empezó a vender sus cuadros para poder comer. Dormía en pensiones baratas o refugios para indigentes. Claro, este es el punto bisagra de Es que toda la todo historia. lo que tenía de repente no tenía más nada, porque Sí. él quería vivir del arte, lo rechazan. La madre, que era la única persona que lo quería, fallece. Sí. Quedó O en la sea, calle, perdido. No lo estoy justificando, no, pero no. Pero es un es todo lo momento que Es de... una pasó. observación del Sí, sí, sí. rumbo que tomó de Claro. repente la vida de él. Es la famosa gota que colma el vaso, porque vemos que hay un montón de factores que construyeron esto y ahora pasa esto y bueno, Hitler en este momento interpretó esto como una injusticia del sistema. Él decía que había fuerzas ocultas que lo habían marginado a él, como que decía que había algo oscuro que lo separaba del resto. Y bueno, en ese momento Viena, en ese momento se presentaba a los judíos como los que controlaban el arte, la prensa y el dinero. Y acá empiezan a ser la frustración personal de Adolf contra los judíos y vamos a ver cómo con el tiempo esto se convertiría no solo en una frustración personal, sino que también un resentimiento político, que bueno, tomaría otra escala que es absolutamente injustificable contra cualquier persona. Viena en ese momento estaba llena de racismo y nacionalismo extremo. Había volantes y notas en los diarios que atacaban a los judíos, socialistas y extranjeros. Y muchos políticos usaban el antisemitismo, que es antijudío, para el que no sepa, como herramienta para ganar votos. Y Hitler leía mucho estos artículos y toda esta ideología empezaba a hacer algo dentro suyo. Tenemos Sí, básicamente lo que algunos más leía, diarios. claro, era el periódico del pueblo alemán, que era un diario católico nacionalista que tenía fuertes tendencias antisemitas. También leía, perdonen, Ostara, que era una revista esotérica de la época escrita por John Langs von Liebenfels, perdonen si lo pronuncié mal, que era un ex monje que mezclaba racismo, mitología nórdica y pseudociencias. Y bueno, también otros discursos, principalmente de Lanz o de Karl Lueger, que hacían también alusión a que la gente del pueblo judío no era pura, no eran
de la raza pura que tenía que estar, ¿no? Había, lo que decíamos antes, una discriminación absoluta por el simple hecho de ser judío, por tener una religión. Entonces, nada, no había una justificación. Yo quiero decir que a mí en el colegio no recuerdo que me lo hayan enseñado así, que no digo que nada, no importa, pero yo en mi mente tenía de que Hitler había empezado con todo Sí, esto como del que antijudío, había antisemita, creado que... el movimiento, ¿no? Y Claro. ahora leyendo y averiguando es como que no, en realidad él tomó ideas de otras personas y dijo, bueno, Sí, que voy de a Que hacer hecho, era algo como con un esto. movimiento social ya existente, que Claro, yo nosotros pensé por que lo había ahí... empezado él. Claro, Claro. En el que... colegio por lo menos lo habían dicho así. claro, y de hecho más tarde vamos a ver algunos de los referentes que tuvo y que influenciaron mucho su punto de vista con respecto a esto. Ah, perdón, sigo yo. En mayo de 1913, a sus 24 años, Hitler abandona Viena y toma un tren rumbo a Múnich. Múnich. Acá se dice Múnich, igual no pasa nada. Está bien, se Múnich, entiende, sí. Alemania. Hitler declaró que abandonó Austria porque la mezcla de razas en Viena le causaba repugnancia. También quería evitar el servicio militar obligatorio en Austria, el cual debía compartir con judíos, y acercarse más al país que consideraba su verdadera patria, que era Alemania. Esto es muy curioso, ¿no? ¿Por qué estaba tan conectado con Alemania? Pero bueno, no lo pudo evitar por mucho tiempo, ya que el 18 de enero de 1914 lo localizaron y lo citaron para que volviera a Viena a realizar el servicio militar obligatorio. El 5 de febrero fue examinado y lo declararon no apto para prestar el servicio, entonces nada, digamos como que, entre comillas, zafó del servicio austríaco. Pero esto igualmente a él no lo frenaba, porque a la semana del estallido de la Primera Guerra Mundial, Hitler se presentó como voluntario en el ejército alemán y fue asignado como mensajero. O sea, él no quería defender lo que realmente era su país natal, ¿se dice? Sí, Y quería defender a Alemania. claro. Que Era como su país de pertenencia para Claro. él. Pero también algo que quiero ¿por qué destacar... tenía esta obsesión con Alemania, no? Sí, algo que quería destacar es lo de que él fue a la Primera Guerra Mundial. Esto a mí en el colegio me lo mencionaron muy por encima cuando lo estudié. Yo ni lo recordaba. Yo Y tampoco. tampoco sabía que había sido mensajero. Yo creo que ni me dijeron que en el No, colegio no. que fue la Primera Guerra. No, a mí me lo mencionaron muy por encima. Yo Pero no bueno, me es un acuerdo. dato muy importante porque ya vamos a ver la influencia que tuvo. Sí, en él. obvio, es re importante. Sí, Pero bueno, qué sé yo. Además, mensajero, o sea, justo es un cargo sí. crucial. De hecho, él describe esta etapa de su vida como una de las mejores cosas que le pasó. Mm. O sea, la Primera Guerra O sea, Mundial. la Primera estamos Guerra hablando. fue lo que él dijo que fue lo mejor que le pasó. Eso da una pauta del estado mental de esta persona. Claramente no estaba bien. En octubre de 1916, Hitler fue herido en la pierna y regresó al frente en marzo de 1917 y ascendió de puesto. Fue condecorado y recibió la Cruz de Hierro 2 veces, que era raro que se la den a un soldado de tan bajo rango. Y el 13 de octubre de 1918, Hitler quedó atrapado en un tanque de gas venenoso británico y fue trasladado a un hospital diagnosticado temporalmente ciego por causa de gases tóxicos. Mientras él estaba internado, se enteró que Alemania había perdido y que se había rendido. Se ha rendido. Y Que es peor para que él. es peor porque esto lo hizo sentirse traicionado y humillado. Ujú. Alemania quedó muy mal parada después del Tratado de Versalles, y Hitler por su parte también quedó muy mal emocionalmente, ya que no tenía familia, ni trabajo, ni profesión, pero él seguía bajo la disciplina militar, ya que el ejército lo mantuvo en áreas menores. Claro, o sea, es como que se le rejuntó todo y encima el país al que él estaba defendiendo, por el cual él fue a la guerra, Sí, que se sentía identificado, se presenta, rendía, ¿no? claro, la rendición. Es tremendo eso, para su ego además, porque ya era algo personal para él. Pero bueno, en 1919 fue asignado como espía político. Y bueno, básicamente su trabajo consistía en asistir a reuniones de pequeños grupos radicales. Uno de estos grupos era el famoso Partido Obrero Alemán, también allá conocido como DAP. Adolf sorprendía a todos con su capacidad de oratoria y Drexler, quien era el director de la DAP, lo invitó a unirse al partido. Y así fue como el 12 de septiembre de 1919 Adolf terminó ingresando al Partido Obrero Alemán, porque además él se suponía que tenía como que venderlos, ¿no? O sea, infiltrarse y ayudar al gobierno a destituir ese partido. Con su oratoria consiguió lo que quiso el tipo. No, pero además cuando llegó ahí le gustó lo que escuchó y por eso se quedó. Sí. Eso es lo loco.
Y bueno, no mucho tiempo después se volvió el orador principal de este partido y bueno, su talento para el habla capturaba la atención de todas las personas que lo escucharan. Y concretamente en 1920 el partido cambia de nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi para la gente que lo escuchó con ese nombre. Y por supuesto Adolf estaba encabezando el control total de este partido. En 1921 Hitler ya era conocido por ser un orador muy fuerte, daba discursos frente a mucha gente criticando el Tratado de Versalles que había dejado tan mal a Alemania y él obviamente iba a defenderla. Y atacando a sus enemigos políticos, especialmente a los marxistas y a los judíos. Ese mismo año fue arrestado, estuvo 3 meses en cárcel por un conflicto contra un grupo político. Tengo muchos pelos de gato. Y por eso quedó convencido de que la violencia era la forma de imponer sus ideas. 2 años después, en noviembre de 1923, Hitler y sus seguidores intentaron tomar el poder por la fuerza, el llamado Putsch de Múnich o golpe de la cervecería. Sí. Entraron armados a una cervecería donde se reunían líderes políticos locales y los tomaron como rehenes, pero el golpe fracasó. La policía intervino, hubo tiroteos, murieron 16 nazis y 4 policías y Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de los cuales solo estuvo 9 meses en la cárcel. Esto a mí tampoco nunca... Lo recalco porque me parece importante que, justamente como dijimos al principio, que para conocer... Que hay que conocer la historia para no repetirla. Sí. En el colegio a mí jamás me nombró todas estas cosas que estoy viendo. Claro, tampoco. sí, sí. O sea, todo lo que pusimos acá realmente me llamó mucho la atención porque nunca ni en el colegio ni en ningún lado me lo mencionaron. Ujú. No, y aparte es súper importante este punto, porque cuando empieza a meterse con el Partido Nacional Socialista es cuando empieza a ganar cada vez más poder. Sí, empezó a Es que ganar se sentía. popularidad, no fue Claro. alguien que salió de la nada, sino alguien que fue construyendo su... Pasa que le dieron el lugar, o sea, Drexler le dio el lugar y él dijo, listo, Lo ya toma, está. sí, total, vio la oportunidad y la tomó. Y bueno, fue durante este tiempo en el que él estuvo en cárcel durante 9 meses, en el cual él escribió su obra más conocida, Mein Kampf, Mi lucha, un libro que, bueno, básicamente mezcló biografía, ideología racista y antisemita y su visión sobre el futuro del pueblo alemán. Pero lo más importante es que cambió su estrategia, su táctica. Se dio cuenta de que no podía conquistar Alemania por la fuerza y que tenía que hacerlo a través de la política y la palabra. Y bueno, obviamente esto conllevaba manipulación. Y nada, es increíble. Gran cambio ese igual, o sea, no digo que sea bueno, nunca No, lo no, defiendo. no. Pero gran cambio de pensar que todo en la vida era violencia, decir, no me está saliendo por ahí, voy por otro camino. Sí, Claro. tomo otro rumbo por Con ahí. o sea, una finalidad negativa, pero que sí, Sí, es sí, un que- cambio. Obviamente que no vamos a defender nada de lo que hizo, Ujú. pero como dijo, tengo que buscar otra manera porque así no puedo. Total, total. Después de salir a la cárcel, Hitler decidió cambiar su forma de actuar y rearmó el partido nazi, se hacía llamar el Führer, que significa líder, organizaba marchas, banderas, uniformes y empezó a dar discursos muy llamativos, Mm. usaba palabras muy fuertes, les prometía trabajo y orgullo a los alemanes que en ese momento tenían el orgullo destruido porque habían abandonado la guerra y bueno, el trabajo habían quedado muy mal económicamente. Pero al principio poca gente le hacía caso y en las elecciones de 1928 casi nadie lo votó, solo un 2,6% del país. En 1929 el mundo se vino abajo con una gran crisis económica que era constituido porque las fábricas cerrasen, la gente perdía el trabajo y no tenía ni dinero ni comida. Hitler comenzó a prometer que iba a recuperar eso y más, ya que para las elecciones siguientes cada vez más gente lo votaba. En 1930 ya tenía el 20% de los votos y para 1932 fue el político más votado de Alemania. Acá vemos cómo lentamente, lento pero seguro, empezaba cada vez a escalar más, a rascar más votos, a conseguir más el aval de la gente. Y como solo hablando. Todo a través Sí, de la sí, palabra. Siempre hablando. Realmente me impresiona eso. Y bueno, aunque todavía no era el jefe como tal del país, la gente que estaba en el poder pensaron que lo podían utilizar para controlar a la gente y en 1933 lo nombraron canciller, que en contexto del día de hoy es algo así como primer ministro, para que tengan más o menos una idea de los roles que desempeñaba y demás. Una vez que llegó al poder ya no hubo vuelta atrás, no lo soltó nunca más. Él prohibió todo el resto de los otros partidos políticos, o sea, solo existía y se predicaba lo que encajaba con los ideales del partido nazi.
controló la prensa, la radio, el cine y las escuelas, o sea, había una censura constante por parte de él. Mandó a callar o encarcelar a cualquier persona que fuera opositora a sus ideales. Acá sigue la censura. Y además hizo creer a la gente que él era una especie de mesías, el salvador de Alemania. Que después vamos a ver algunos análisis ahí de psicólogos y demás con este tema. Todo muy psiquiátrico. Sí, no, realmente estaba Todo muy loco. psiquiátrico. Estaba loco. En 1935 hizo aprobar las leyes de Nuremberg, que para él eran una forma de cuidar la sangre alemana, y esas leyes decían cosas como que los judíos ya no podían ser ciudadanos alemanes, que no podían casarse ni tener relaciones con personas arias, que eran puramente alemanas, y no podían tener estos trabajos o derechos básicos. Ahí guardé un par de... ¿Las tenés ahí o las busco? ¿Qué cosa? Las leyes de Nuremberg. No las tengo acá. Voy, las tengo. Pero sí, básicamente consistía en un conjunto de leyes que trataban los tipos de sangre. Tenías la sangre pura alemana, los mestizos de primer y segundo grado. Pasa que si vos tenías un abuelo que Sí. era judío, ya Eras pasabas un por mestizo. judío, pero tenías derechos Sí, que, ponele, las personas que tenían 3 abuelos judíos no No tenían. tenían. exactamente. Era como que el mestizo 1, mestizo 2 creo que podía vivir, no sé si libremente, pero podía estar No, caminando por la calle, y el otro ya iba. además era, por ejemplo, el alemán 100% de sangre alemana sin ningún rastro de sangre judía. Era, ¿cómo Puro. se dice? Ciudadano alemán y podía vivir en Alemania Acá hay una de y las... casarse con alemanes. Está la ley de ciudadanía del Reich, que solo los que tenían sangre alemana pura podían ser ciudadanos. Los judíos dejaban de ser ciudadanos, no podían votar ni ocupar cargos públicos. Después Claro. está la ley para la protección de la sangre y el honor alemán, que prohibía casarse o tener relaciones entre judíos y Total. arios. Si alguien lo hacía, podía ir preso. Y los judíos no podían emplear mujeres alemanas menores de 45 años en sus casas, porque decían que contaminaban la raza. Después estaba la ley del estatus racial, que definía quién era judío y quién no, basándose en la ascendencia familiar, que era lo que decíamos recién. Si tenías 3 o 4 abuelos judíos, eras considerado judío, aunque vos no practicases la religión. Ujú. Si tenías 2 abuelos judíos, eras medio judío. Y si tenías 1, eras un cuarto judío. Y, o sea, no importaba lo que creyeras ni lo que hicieras, solo importaban tus genes. Qué Claro, locura. sí. Que hasta ahora no ibas a ningún campo, pero te metían preso o no te dejaban Participar vivir libremente. de la sociedad alemana. Total. Él creó una política secreta llamada Gestapo, la cual espiaba a todos. Y fundó los primeros campos de concentración en donde encerraban a los que no apoyaban al régimen o a quienes Hitler consideraba enemigos, como los judíos, comunistas y gitanos. Hitler quería que Alemania sea el país más poderoso del mundo y empezó a romper tratados e invadir a otros países. Exactamente, acá, bueno, comienza una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, ya que, bueno, en 1939 invadió Polonia y, para la gente que no lo sepa, este es el suceso que desencadena la Segunda Guerra Mundial, la famosa Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para él esta invasión era para reclamar lo que realmente le pertenecía al pueblo alemán, o sea, dentro de su mentalidad todo provenía de ese lugar. Y luego, bueno, siguió avanzando, invadió Francia, invadió Noruega, e incluso decía que quería expandir bueno, el espacio vital de Alemania, que es básicamente el lugar en donde los arios deberían vivir. O sea, él quería tener una Alemania gigante invadiendo todos los países que habían alrededor para que los alemanes puros vivan como tenían que vivir, que era... Sí, como él No sé creía. si alguna vez Perfecto. vieron una imagen del mapa, el mapa mundi, de lo que Hitler quería que Alemania realmente fuera, era enorme. Era Es un que continente entero. En realidad quería agarrar también el otro continente, pero bueno, se le complicaba un poquito del otro Claro. lado. Había un poco de distancia. Claro, no, y además también estaba en contra de la Unión Soviética. Es un punto muy importante porque decía que era todo gente comunista, que no valían la pena y que era toda una invención judía, ¿no? Era toda una cuestión Pero dentro de su política cabeza y tenía religiosa. un despelote, ¿eh? Sí, había realmente mucho despelote. Y esto yo tampoco lo sabía, pero Hitler estaba convencido de que Dios lo había puesto en la tierra para guiar al pueblo alemán y crear un nuevo orden. Empezó a decir que no era solo un líder, sino que era una especie de enviado del destino, alguien con una misión sagrada, que su misión era que los alemanes sean puros y vivan como él decía que tenían que vivir,
todo lo que hacía, la guerra, las leyes, la persecución, lo veía como sacrificios necesarios para cumplir este propósito. Por eso habla tanto de un destino y del pueblo elegido alemán. Claro, y además también creo que después lo catalogaron como que tenía el síndrome del Mesías, creo que Sí. se llama. Sí, Pasa que es él muy dentro común. Que de es- su cabeza iba a salvar el mundo con las leyes que estaba poniendo. Claro, Nunca lo vio como algo malo. Claro, Para él era todo bueno porque él tenía que salvar a su pueblo. claro. sí. Que eso me parece una locura, que el síndrome del Mesías en realidad yo pensé que era algo como súper, que no era común, pero lo vimos en varios casos. Sí, ya. sí, sí, en un montón de casos. En un lo montón de vimos. casos. Volviendo a la guerra, para 1942, Hitler ya era el dueño de casi toda Europa. Sus ejércitos habían llegado hasta Moscú y él creía que su destino estaba a punto de cumplirse, pero desde ahí todo se quebró. La guerra se volvió más grande de lo que él podía controlar y él, encerrado en su guarida en Polonia, decía que nadie lo iba a frenar y que su voluntad movía montañas. En su cabeza la derrota no existía. Si las cosas iban mal era porque alguien lo había traicionado. Exactamente. O sea, la paranoia también, tema muy importante. Sí, súper importante en este caso. Y bueno, acá vamos a tocar un tema sensible y es que existían, bueno, campos de concentración, como bien se sabe, y estos estaban cada vez peor, que lentamente empezaban a transformarse en campos de exterminio. Bien, la diferencia es que el campo de concentración era para presos políticos, personas que pensaran de manera Que diferente, se hacían trabajar y los hacían hacer- trabajar básicamente, y los campos de exterminio eran, como lo dice su nombre, expresamente para eliminar Exterminar. personas. Que igualmente trabajaban y hacían cosas para el pueblo alemán, pero era más para... Sí, los mandaban a morir, o Sí, sea, sí, sí. era, si los mandaban ahí era directamente a morir. Y bueno, básicamente lo único en lo que pensaba Hitler era que estaba purificando la humanidad, obviamente estaba completamente corrompido su punto de vista. Y después de Stalingrado, en 1943, la derrota fue inevitable. Sin embargo, Hitler esto no lo aceptó. Él ordenó a todos sus soldados resistir hasta el último hombre, cueste lo que cueste, aunque eso significara sacrificar ciudades enteras. Como ya sabemos, esto no lo llevó a ningún lado. En 1945, cuando los aliados ya estaban dentro de Alemania, él se encerró en su búnker de Berlín junto a Eva Braun, que era su novia, y sus oficiales más leales. Desde ahí dictaba órdenes que ya nadie podía cumplir, hablaba de ejércitos imaginarios y culpaba a todos menos a sí mismo. Pasa que él en su cabeza tenía un ejército enorme todavía, en realidad había perdido mucha gente. Y además Claro, una pero él también en el Alemania... búnker no era testigo de eso. No quería darse cuenta, me parece. O sea, con los problemas que tenía mentales, para él era una cosa y en realidad la realidad era otra, totalmente diferente. El Mesías que se había prometido salvar al mundo terminó escondido bajo tierra temiendo al ruido de los cañones rusos. La noche del 29 de abril de 1945, a las 2 de la madrugada, Hitler y Eva se casaron en una pequeña ceremonia dentro del búnker. Firmaron los papeles frente a sus oficiales más cercanos. Al día siguiente, Hitler reunió a su personal más cercano, agradeció a algunos, culpó a otros y les dijo que no quería ser capturado ni que su cuerpo fuese exhibido como un trofeo. Ujú, exactamente. Y bueno, después de despedirse de sus asistentes, se encerró en su habitación junto a Eva, su esposa, y bueno, ambos tomaron una cápsula de cianuro, pero además Adolf Hitler decidió dispararse en la cabeza para terminar con su vida. Y bueno, cuando su guardia personal entró, obviamente encontraron ambos cuerpos en el sofá. Cumpliendo las órdenes que Adolf había dejado, envolvieron los cuerpos, los sacaron al jardín del búnker, los rociaron con nafta y los prendieron fuego. Y así fue el final, El final de por él. lo menos de manera oficial, Es lo que se dice. Ahora es lo que se dice. Hay tenemos muchas un par de teorías. temas que Sí. guardamos. El primero, la duda que nos hicimos es si él había visitado, si él iba a los campos de concentración. Sí, La respuesta es que no. Solo había visitado uno en el 33, si no me equivoco, que fue Sí, el 1933. Dachau, Dachau. no sé cómo se dice, ujú, que todavía no había nadie adentro, pero lo visitó a ver, tipo, los campos ya estaban creados, los iban como remodelando para lo que iba a pasar después. claro. Que todavía ni siquiera era un campo de exterminio, sino Claro. que se supone que ahí van a encerrar a los Los presos más políticos. conocidos como Auschwitz, Treblinka y esos Sí. los fundaron después, creo que en 1942, si no me equivoco, que esos ya eran dedicados como campos de exterminio.
Sí. El de Dachau era un campo de concentración, o sea, De un campo de exterminio. trabajo, básicamente, pero que después lo dedicaron como exterminio. Que a- Hitler ¿Qué? nunca firmó una orden escrita que dijera que maten a los judíos, pero lo daba a entender de forma indirecta con los discursos que daba, pero nunca dijo o armen los campos, no lo defendemos, es lo que se dice. No. Armen los campos o maten a los judíos. En realidad nunca lo hizo así, solo que lo daba a entender y la gente lo hacía porque era... Claro, él usaba las palabras correctas para llevar a la gente a hacer eso sin decirlo. También- Eso es es muy de manipulador, sí, ¿no? impresionante Le la comía la capacidad. cabeza. Era justamente para mantener su imagen limpia y alejada de la violencia, ¿no? Ujú. Como poderse escudar de que Porque no eran sus órdenes. Tenía que quedar como que era un buen político y visionario que Claro, estaba salvando el mundo en Iba realidad. a llevar a Alemania a ser grande de nuevo. Eso era lo que él hacía que la gente viera. También nos hicimos la pregunta de que si él había matado a alguien Sí. él mismo y no mandado. Directamente, claro. ¿no? O sea, con sus La propias manos. respuesta es que no. Él no fue un asesino activo, sino que fue un asesino por poder. Solo daba órdenes, diseñó leyes y fomentó políticas que llevaron a la muerte de millones de personas, pero no ejecutó a nadie. Directamente. Claro. O sea, él no fue como tal un asesino activo, como se lo conoce, sino que fue un asesino que lo hizo a través de la política y de las órdenes De la que oratoria, daba todo por lo que por hablaba. la jerarquía que tenía, ¿no? Es una locura realmente. Nos preguntamos también de dónde venía la simbología, o sea, la bandera nazi, por qué los colores que tenía y por qué se la tiene tan mal a la esvástica cuando en realidad al principio, antes de la Segunda Guerra, era un símbolo de vida en realidad, que ahora es todo lo contrario. No sé si quieres decirlo porque hablo un montón. La esvástica, para la gente que no lo conozca, es un símbolo que en realidad es inverso al que se ve en todas las fotos del partido nazi. Realmente es un símbolo que tiene milenios de historia. Hay muchas discusiones con respecto a su origen, ya que hay varios orígenes. Se dice que está en Austria, pero también está en Japón, lo encontrás en India. Básicamente era un símbolo que representaba la vida, representaba la luz, representaba armonía, paz y un montón de cosas que se invirtieron, ¿no? Es como Pasa la que versión... en su cabeza en realidad seguía significando vida y paz y qué sé yo, porque Y estaba... armonía, porque era lo que él quería Era para lo que él su quería pueblo. lograr, exactamente. Claro, Pero eran ahora claramente se lo tiene como algo malo porque Exactamente, y de hecho... obvias razones. La manera de diferenciar, como yo lo conozco, la esvástica original en Japón le dicen símbolo manji. Si lo quieren buscar de esa manera se van a dar cuenta de la diferencia, y es que la esvástica está invertida y está inclinada. El símbolo manji está al revés y está cuadrado, digamos, no está como un rombo. Es simplemente para que lo tengan presente, porque hay muchos países del mundo que si viajan van a encontrar ese símbolo por todos lados y sepan que no es una cuestión de que apoyan este tipo de ideologías, sino que simplemente es una cuestión religiosa. Sí, que a mí, perdón, nada que ver, pero una anécdota personal fue que me pasó de chica que viajé y vi que un nene de 8 años tenía la esvástica en el hombro. Y yo me horroricé, dije tipo, ¿Cómo la tenía? Porque si estaba con un fondo rojo y la esvástica negra No. significa... no, No. la Ah, tenía estaba color café. Sí. Ok. Como ¿En un qué lo tenía? tatuaje de henna. Ah, en un tatuaje. Sí, y yo me horroricé. Y después como que me explicaron. Igual tipo, debe "Che, haber no". gente hoy en día que esto lo apoyan. Sí. Porque hay Sí. gente para todo. Sí, es que justamente los grupos neonazis siguen existiendo. sí. Acá tuvimos varios partidos políticos que eran así. Ujú. ¿Querés decir los colores? Sí, los colores rojo, blanco y negro fueron tomados del imperio alemán anterior para evocar un pasado imperial autoritario y rechazar la democracia. O sea, el fondo rojo representaba la idea social del movimiento, el círculo blanco, la idea nacionalista y bueno, la esvástica negra que representaba la misión de lucha por la supuesta victoria del hombre ario. Claro. Y ¿Qué es lo aunque que estábamos diciendo? Que él lo Era, veía... era básicamente como que pisaba, ¿no? Todo Sí. lo que no era ario. Básicamente ese era como lo que querían expresar, y además utilizando colores que recordaban, rememoraban al pueblo de lo que Alemania una vez fue. Ujú. Entonces era toda una estrategia no solo verbal, sino también psicológica, y que se mete inclusive en la psicología del color, de cómo la gente percibía la bandera que se estaba poniendo en Alemania, que se estaba imponiendo en Alemania en ese momento. Después de la guerra, la esvástica quedó prohibida, obviamente, en Alemania y Austria. Y en el oriente, ¿se dice? Sí. Si viajas a India, Japón, la vas a seguir viendo, como decía Sebas, de un símbolo bueno, ponele,
Yo personalmente ya no lo usaría ni para nada, Sí. pero bueno. No, lo que pasa es que hay veces que está en estatuas y no vas a dinamitar una estatua Sí, de estatuas 3500 antiguas, años sí. porque después pasó Si esto. es algo viejo, te lo entiendo. Pero Claro. ponele, como hoy me contaste que hay gente que escribió mangas y siguió usando el símbolo, yo personalmente no lo usaría. Total. Para nada. Teniendo el contexto Claro. Histórico actual, y el nivel obvio. de globalización que ya tenemos hoy en día, ¿no? Exacto. Pero bueno, si los encuentran en esos países generalmente va a ser en eso, en estatuas o en algún templo. Y bueno, no van a sacar una parte del templo por lo que pasó acá, ¿no? También leímos, perdón, sí. Sí, no iba a decir lo que sigue. Que tenía unas rutinas bastante extrañas, dormía muy poco y tenía los horarios invertidos. Súper. Que eso a mí me llama Súper mucho la invertidos. atención. Él trabajaba hasta las 3 o 4 de la mañana. Que hoy en día lo que se puede ver normal, porque hay mucha gente que lo hace, pero en ese momento era... Claro, estamos hablando de Era poco 1939. O Sí, sea, sí. estamos hablando de mucho tiempo atrás. Otros ideales es tipo, no te levantás temprano, sos un vago. Era Y este acá, tipo ¿no? se manejaba así. Claro. Era hipocondríaco Sí. y extremadamente cuidadoso con su salud, por eso era vegetariano y no por una repulsión, pero más por repulsión que por ideología, le impresionaba la sangre, cosa que me llamó la atención Sí. porque Sí, fue probablemente el hombre que más sangre derramó en la historia, Sí, sí, sí. Sí, es indirectamente. muy irónico. Repito, indirectamente. odiaba el tabaco y no dejaba que nadie fume cerca suyo y promovía campañas antitabaco en Alemania. Ujú. Después tenía el control de su entorno, no soportaba las improvisaciones, todo debía ser perfectamente planificado. Sí, O sea, era... tenía que tener un orden. Tenía un toque. Sí, Igual sí, muy impresionante. zarpado. Y además vamos a ver también que esto del control no únicamente lo tenía con los soldados y demás, sino que también con sus vínculos afectivos, que ya lo vamos a cubrir ahora. Con él mismo igual también, Súper. hablé como el culo, pero con todas las cosas que hacía, otra cosa me llama mucho la atención, que su médico, ¿cómo se dice? Theodor. Theodore. Sí, Theodor. supongo que será Theodor o Teodor. La verdad es que no sé alemán, disculpen. No, No, nadie sabe. desconozco cómo se pronuncia. Era judío. Y Sí. nunca le dijo, tipo, deja de trabajar para mí. O sea, el médico, por lo que entendí, por lo que leímos, siguió... Era como que tenía favoritismo con Está su médico. perdonado, pero porque lo ayudaba, siento. Claro. Que claro, le claro. inyectaba muchos estimulantes y mezclas de anfetaminas, barbitúricos y extractos hormonales, lo Sí. que obviamente afectaba el comportamiento. O sea, capaz muchas cosas las que tenía, como los temblores, la irritabilidad, la paranoia o todos los problemas que tenía, venían en realidad del médico. Sí, encima dicen que dentro de los documentos que se encontraron de este médico, le encontraron que le recetaba más de 70 medicamentos diferentes. O sea, es realmente una locura. Aparte, Aparte no es que las necesitaba, se lo Sí, daba era, por- era porque Claro. sí, y lo que a mí me parece una locura es que obviamente entre esos 70 medicamentos que eran, obviamente no eran del mismo tipo, Ujú, los efectos que podía causar eran claro. increíbles porque tampoco se tiene tanto como... Ahí va. Tampoco se tenía tanto conocimiento de la medicina como se tiene ahora, entonces Claro, eso y habrá le causado daba- muchos efectos secundarios. Le daba temblores, irritabilidad, paranoia, le afectaba el estado de ánimo. Ya vamos a ver también el tema de la paranoia, que es algo que atraviesa este caso por la mitad. El tema de estar perseguido. Vamos a ver cómo él, después, bueno, lo han analizado algunos científicos también y algunos psicólogos. Y nada, es muy interesante todo lo que Todo sale del muy análisis que se hace. demente lo que le pasaba. Obviamente no pueden dar un diagnóstico directo porque no lo trataron directamente. Lo buscamos igual, pero no hubo nadie No en hay ese registro. momento Claro, que no hay lo un haya- registro de un psicólogo que lo haya atendido y que dijera tenía esto, Uy, me o cagué un toda. psiquiatra, por ejemplo. Después en relaciones Afectivas. afectivas, personales, no sé cómo se dice, Sí. me llené de pelos. No tuvo muchas, porque como dijimos, la familia, los hermanos habían muerto casi todos, los padres también fallecieron. Después tenía a su mujer, pero antes de su mujer tenía una relación posesiva y enfermiza con Heli Raubal, no sé cómo se dice, no sé si de Shelly Heli, que era su sobrina. Bueno, en 1925, cuando Hitler empezaba a ser conocido públicamente, Shelly o Heli se fue a vivir con él a un departamento en Múnich, supuestamente para estudiar medicina. No tenía una relación muy normal. No. Era rara la relación que tenía. Sospechaban todos los vínculos cercanos a Adolf, el tipo de vínculo que tenían, no sabían si llegaba al extremo sexual, esto No se sabe. no lo podemos decir a ciencia cierta, Claro, no se puede afirmar, pero se había una pero sospecha. había una sospecha muy muy fuerte con respecto a eso.
Qué pesado que está. Sí, está pobrecito. Hitler la controlaba directamente, no la dejaba salir sola ni tener amigos y le prohibía justamente tener pareja, que era algo como lo más Es que está- evidente. sí, ahí está, cosas raras. Ujú. No dije nada y Sí, sí. lo intenté. Total. Tenía relación posesiva y enfermiza hasta que el 18 de septiembre de 1931 Heli fue encontrada muerta en el departamento de Hitler con un disparo en el pecho y el arma era de él. Sí, que no se sabe A ciencia cierta a qué ciencia pasó. cierta qué pasó, pero Sí, Sí, capaz. Ay, sí. no había pensado que capaz la mató él. Es altamente Se me acaba de probable. plantar la idea. Además también Adolf hablaba de ella como la única mujer que realmente amó, lo cual es raro. súper raro teniendo en cuenta que años más tarde tuvo otra esposa y demás, Sí. pero bueno. Incluso años después, cuando ya era dictador, mantenía fotos de ellas en su casa de montaña. Sí, eso es una locura. Además también, esto no lo mencionamos, mandó a arreglar toda una casa en la montaña para vivir él. Lo que mencionamos como el búnker al final de la historia en el cual se encierra con su esposa previo a su muerte, en realidad era un lugar enorme. O sea, cuando digo enorme Sí. es realmente grande. Tenía muchísimas habitaciones, no era un espacio reducido. Ah, no, él no iba a vivir mal. No, y bueno, era realmente un espacio muy grande que todo ese espacio se había puesto en condiciones bajo órdenes de él. O sea, no estaba en ese estado ese lugar. Lo mandaron a arreglar todo para que fuera su sede en caso de emergencias. Que es muy loco, la verdad. Nos vamos a meter un poco en su mente, Sí, en qué se pudo sacar de... Años más tarde, igual, porque como dijimos, no había un psicólogo en esa época que le diga tipo vos sos psicópata. exactamente. Muchos estudios coinciden en que Hitler mostraba rasgos de narcisismo extremo combinados con rasgos psicopáticos. ¿Está bien? Sí. Sí. Tenía sentimiento de superioridad absoluta y visión mesiánica. Esto de que creía que tenía una misión divina y que tenía que Que es salvar el enviado mundo. de Dios. Sí. El enviado A traer... rescatar un pueblo, Exacto, pero todo exactamente. bajo la divinidad de Dios, ¿no? Exactamente, y además también, bueno, había una manipulación constante, como mencionamos, no solo de la información, y como ya mencionamos, con también sus vínculos afectivos, también con sus pares en lo que es, digamos, el ejército. Él usaba el carisma, la mentira y el miedo para controlar a la gente. Y bueno, también algo interesante es que aparece la necesidad de admiración y de culto hacia su figura. Claro, él buscaba políticamente ser alguien respetado y por eso justamente se mantenía lejos de la violencia, porque sabía que si era directamente Vinculado. asociado Parece que a eso lo aprendió en la primera vez que lo metieron preso. Dijo, yo sé que por la violencia no va por ahí. Sí, Claro. igual es algo que siempre le llamó la atención porque cuando estábamos hablando de cuando era chico, ya de los sacerdotes veía cómo a través de la palabra podía Guiar controlar o, a claro, controlar a la otros. gente. Él también tenía comportamientos paranoides que eran sobre desconfianza total, miedo a traiciones y teorías conspirativas que él mismo armaba sobre sus allegados. Claro, y esto obviamente producto de toda la medicación que tomaba. Claro, así que en palabras simples tenía una mezcla de narcisismo patológico, psicopatía y paranoia. Sí, es una un muy buen resumen, una buena síntesis de lo que le pasaba. Además, bueno, con el estado que tenía, creía que todo el mundo lo iba a traicionar, se encerraba en el Creo que búnker. esa paranoia que tenía enorme. Sí, pero bueno, también algo que creímos muy importante tratar en este stream es el tema de sus ídolos, quiénes fueron sus Creo que referentes. todas las personas que hacen estas cosas así tan terribles, de algún lado lo ves. Tienen una Totalmente. guía, Primero. un modelo a Totalmente. seguir, algo que te inspira o te despierta la idea de llevar a cabo algo tan heavy Exactamente, como y esto. además como dijimos al principio de este stream, esta persona fue el que inspiró a mucha otra gente a hacer Que cosas muy vino después. malas después. Entonces, a mí por lo menos me llamaba la atención Ver de dónde investigar salió, también quiénes eran. sacó todas esas ideas. Exacto, de quiénes eran los ídolos de este demonio, la verdad. Pero bueno, básicamente incluían figuras tanto históricas alemanas como contemporáneas y culturales, como por ejemplo Federico el Grande, que era el rey de Prusia. Bueno, era altamente admirado por Hitler por su liderazgo y sobre todo los logros militares, que bueno, siempre tenía un retrato de este hombre consigo, Adolf. Es algo, la verdad, bastante notable.
También Otto von Bismarck, que era el canciller que unificó a Alemania, que fue un ejemplo para Hitler en cuanto a liderazgo político y poder estatal, si quieren. Después, Karl Lueger, alcalde de Viena y político antisemita, que lo inspiró en sus estrategias políticas y discurso contra judíos. El compositor Richard Wagner y su familia, especialmente Winifred Wagner, en cuanto a la música y estética, influenciaron profundamente a Hitler y fueron un símbolo cultural del nacionalismo. No sé cómo se dice esto. Houston será Stewart Chamberlain, no sé. Teórico racial británico-alemán y esposo de la hija de Wagner, fue un precursor intelectual que influyó en las ideas racistas y nacionalistas de Hitler, y generales como Erwin Rommel, Heinz Guderian y Albert Kesselring. Algo así. Hitler admiraba especialmente a los líderes militares que mostraban lealtad y éxito en la guerra, como Rommel, conocido como zorro del desierto. Sí, tenía varias personas que dijo, bueno, saco esto de acá, un poco allá. Como mucha influencia cultural para él. Claro, y no solo, como vimos recién, no únicamente no se limitaba a lo militar y a la historia, sino que también Wagner lo inspiraba a él, o sea, nada, un músico muy conocido y demás. Nada, la verdad es impresionante, ¿no? Que todas estas personas ¿De cuánta inspiraron... gente, claro, tomó ideas y dijo, bueno, voy a armar mi propia idea con todo lo que es esta gente, que encima, como dijo él, tipo un poco político, un poco músico, que es nacionalista, o sea, es como que yo diga, ay, qué lindo que canta X cantante argentino y me evoca este sentimiento patrio y... Exacto. Claro, como algo como que puede ser para nosotros, o sea, muy similar a escuchar el himno y decir, ay, me siento argentino, bueno, algo así. Claro, sí. Tomar ese sentimiento patrio y transformarlo en una ideología nefasta. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que formaba, no directamente, pero había una relación con sociedades ocultas y rituales. Claro. Durante los primeros años del nazismo, algunos de los líderes cercanos a Hitler, como Heinrich Himmler, se interesaron por sociedades secretas y creencias esotéricas que mezclan mitologías, símbolos activos y racismo. Claro, de hecho, estos dos nombres que mencionamos, Heinrich y Himmler, son dos, digamos, militares súper altos en rango en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eran de los generales, estaban arriba de todo, encabezaban grandes grupos de gente y nada, básicamente eran como las manos derecha e izquierda de Adolf. Eran altos mandos, digamos. Y estas ideas no eran solo místicas, sino que servían para darle un sentido espiritual, por así decirlo, al racismo nazi, como si sus creencias estuviesen bendecidas por algo divino. No hay pruebas de que Hitler participase directamente en los rituales ocultistas, pero sí estuvo en contacto directo muy cerca de con personas que sí lo hacían. Entonces Exactamente. Se cree mucho que fue parte entre los 30 y los 36 años cuando estaba empezando su carrera política. Sí. Uno de los más influyentes fue Dietrich Eckart, miembro de la sociedad Thule, y mentor de Hitler, que lo introdujo muchas de esas ideas místicas sobre el poder del espíritu alemán y la raza aria. Claro, el tema de la sociedad Thule también es uno de estas sociedades ocultistas que hablaban sobre un montón de ideas, como mencionabas recién vos, Mar, sobre el poder del espíritu alemán y demás. Y está fuertemente vinculada no solo con él, sino con varios miembros del ejército nazi. Entonces nada, nos resultó muy llamativo porque acá también están los tintes esotéricos, los tintes religiosos. Capaz de acá venían las ideas de él, que lo mandaba un dios para salvar el mundo y que la raza aria y todas las ideas que tenía, ¿no? Sí, la justificación de que era un mesías. Y también algo que nos pareció súper interesante, y ya con esto cerramos el stream de hoy, son algunas de las teorías que se tienen con respecto a, bueno, el final de su vida. Obviamente la más conocida, que creo que todos nosotros por ser argentinos la conocemos, que es la teoría de que se escapó. Que bueno, según esta versión, Hitler no murió en su búnker en Berlín, sino que escapó a Sudamérica, más concretamente a la Patagonia Argentina, Bariloche, en donde habría vivido escondido. Muchos dicen que en Bariloche o en zonas rurales muy cercanas a Bariloche. Y bueno, se basa en testimonios de testigos, supuestos avistamientos y documentos desclasificados de la CIA y el FBI
que decían que podría haber sobrevivido. De hecho, había algunos documentales y decían que habían encontrado restos de aviones alemanes de las coincidentes con la Segunda Guerra Mundial Pasa que en lagos de allá. No, En Bariloche... que se dice que hay muchos, no solo Hitler, sino un montón de soldados que emigraron junto a él Exactamente. hacia acá. Y justamente yo recuerdo que en un viaje a Córdoba, o sea, no Bariloche, sino que en Córdoba, en una parte de un tour cultural, nos mostraban un hotel donde que era una mansión abandonada en la que no se podía ingresar por decreto de Estado, no me acuerdo. Claro. No tengo muy bien la información porque era chica. Pero como que en ese hotel se había alojado y que estaba demostrado por unas cartas que encontraron. Mirá. Yo te iba a decir que en Bariloche creo que habían encontrado varias cosas, como los que se ponían en el brazo. Sí, los y parches que y habían demás. encontrado como varios... Claro, o sea, obviamente todo esto no implica que haya estado Adolf precisamente, pero sí que hubo presencia de alemanes en Argentina pertenecientes sí. a la Segunda Guerra Mundial. Sí. De hecho, recordemos que en ese momento nuestro país estaba alineado con Alemania. Acá se izaba la bandera con la esvástica y se cantaba el himno alemán. Eso no sé si lo sabían. No, yo no Pero lo sabía. lo Hubo hicieron. muchas personas que hacían juntadas en lugares Sí. muy conocidos. Sí, no fue... no me acuerdo. Teatros. Pero sí, en teatros Conocidos. se armaban juntadas pero tremendas con las banderas nazis, A ver, no realmente. quiere decir que todo el mundo en Argentina estaba de acuerdo con lo que No, no, decía. no, Había no. una parte de la población que decía, tipo, como en todo el mundo, supongo. Sí, no, es que es muy común que pase y de hecho lo que queremos decir con esto es que no es que toda la gente de Argentina, sino que los líderes políticos estaban... Sí, no, recordemos que también asociados. Argentina es un país de inmigrantes, entonces también tenemos gente Exactamente. con cultura muy diversa y por ahí acá habían descendientes de gente alemanes. de Alemania o de austríacos o de cualquier persona que podía ser alineada a esas ideas. Exactamente. Pero bueno, esa es una de las teorías más conocidas, ¿no? Después otra teoría que leímos hoy que nos llamó mucho la atención Esto- es que Hitler tenía un doble que fingió su muerte y con Seba se nos ocurrió, a ver, son tres teorías, ¿no? En realidad se le ocurrió a él, yo solo escuché, que dijo que imagínate que en realidad había dos y que uno era el malo, ¿cómo era que dijiste? No me Un acuerdo. doppelganger, Un un doble maligno. Doppelganger. Y yo lo que dije es, alguien, ¿cuánto hace? Casi, no 100, pero 80 años de la Segunda Guerra Mundial, a alguien en 80 años se le habrá ocurrido la misma huevada que se me acaba de ocurrir Bueno, a acá mí. decían que tiene un doble. Y justamente hay quienes dicen que tenía un doble que era muy parecido a él y que lo mandaron a matar para hacer de cuenta como que era él y que él se escondió en otro lugar. Y hay quienes dicen que justo en el periodo en el cual él entra al Partido Obrero Alemán, 1920 y pico, recordemos más o menos, es cuando se da este cambio tan rotundo en la personalidad de él. Supuestamente ahí es cuando el doppelganger toma el control realmente de la vida. Igual a mí no me sorprendería que haya fingido su muerte porque justamente una persona que estaba tan negada a rendirse no creo que se hubiese rendido y terminado con su vida. Exactamente. parece Es bastante raro. contradictorio. A mí me parece raro que se haya rendido, pasa que capaz se dio cuenta que realmente no tenía escapatoria para ningún lado y que iba a pasar el resto de su vida preso y creo que prefería hacer lo que hizo antes que estar preso. Análisis dentales y testimonios de personas en su entorno, como su médico y su secretaria, confirma que fue él el que se suicidó. Claro, eso es muy importante recalcarlo. Hay evidencia científica, según estas personas, según Claro, estos que eran médicos. igual personas que trabajaban para él, no es Sí, que alguien que- le hizo... Exactamente, No me sorprendería que hubiesen falsificado algo para poder avalar Exactamente. esta idea. En los pero- libros dicen que se quitó la vida, quizás no fue así, son teorías, nunca lo sabremos. Sí, no Supongo lo que hoy en día sabemos. no estaría con vida. no, ya para esta altura no. Sí, nació en 1889. No, claramente no estaría con vida. Tendría 140 años, No, 130 Bueno, años. un poco en este difícil, momento. amiga. No, bueno, no saqué las cuentas. Así Si que no sos lo un sabemos. poco conspiranoico, igual capaz sí, porque capaz Mirta Legrand toma la misma sustancia y está viva hace tanto tiempo y en tan buen estado por ese motivo. Pero no nos hacemos cargo de las conspiraciones, eso se lo dejamos a Son la todas gente. teorías. Pero queremos saber, bueno, ¿qué opina Melu? Melu, ¿qué opinas de todo ¿Qué de esto? toda esta locura? 10 horas de programa. No. Sí, Me eso pareció todo muy interesante, la verdad. Como decían antes, son todas cosas o todos datos que no te los cuentan en el colegio o simplemente los pasan por alto. Es lo que decíamos, ¿no? Uno cuando piensa en la figura de Adolf Hitler, piensa en la Segunda Guerra y lo que hizo en ese momento. O sea, nunca se supo o nunca se habló de más allá, de cómo fue su infancia,
de todo este tipo de cosas, de que era artista, de que pintaba cuadros. Yo todo eso realmente no lo sabía. Era realmente No, muy yo bueno. tampoco sabía que era artista. Era muy bueno realmente pintando muy bueno. cuadros. O sea, yo vi las pinturas que había llevado a la Academia de Viena y dije, wow, este tipo tenía ¿Y lo potencial. rechazaron? Pintaba muy bien la parte de arquitectura, como le habían dicho Sí. cuando lo rechazaron la primera vez en Viena. Ujú. Pero también, o sea, lo rechazaron por pintar caras. A ver, yo no tengo mucha idea de arte, No, pero no, lo pero- que vi era muy bueno. No era que no tenía Era muy bueno. forma. ¿Y Realmente qué era hubiese muy pasado bueno. si lo aceptaban? Literal, es lo que nos preguntamos. Cada vez que leíamos Es una algo, de las preguntas más grandes que nos surgió. ¿qué hubiese pasado si lo aceptaban y se convertía en artista y hoy era un... Un pintor altamente aclamado. Dalí 2.0, ¿sí? ¿No Claro, sabes? no ¿Entendés? sabés qué hubiese pasado. Es una locura. Capaz era un genocida, ¿sí? Sí. Conocido igual, pero... Yo lo que creo también es, como vemos en la mayoría de los casos que cubrimos en este canal, es que siempre al tener una infancia tan dura, como lo tuvo él y como lo tienen muchos asesinos, es como que ya están predispuestos a ciertas cosas, ¿entendés? O sea, siento que él al tener toda esa infancia y todo lo que pasó, tanto con el padre, y después de pasar la muerte de su madre, quedarse solo, estar... Que vivió en ahí la calle. abajo, Yo no sabía que claro. había vivido en la Yo calle, tampoco. que había No, vendido no, cuadros. Eso yo no lo sabía, o Yo sea, no sabía. realmente no Tampoco. sabía nada. Ni la mitad de todas las cosas que hablamos hoy sabía. Sí. La verdad me... Hay muchas cosas que posta que en el colegio no te lo dicen. A ver, en el colegio te lo toman de un lado más histórico, pero siento que para conocer la Obvio. historia de alguien también tienes que conocer la persona. Sí, para que realmente te impacte, ¿no? Y lo recuerdes. Claro, porque... Más que como un hecho, como parte de la historia. Claro, y además también recordemos que todo lo que pasa, digamos, en los libros de historia lo hacen personas que tienen historia también detrás, ¿no? Y esto justamente es una prueba de ello. Obviamente, como decíamos antes, no buscando justificar nada de lo que pasó, está mal y por eso siempre decimos que es importante conocer nuestra historia para no repetirla. Sí, tal cual. Pero nada, es notable, ¿no? Está bueno poner la lupa sobre este tipo de situaciones, haciendo juego con el nombre del programa. Sí, iba a decir. Porque realmente te develan un montón de cosas. Sí. También, bueno, está bueno informarse, obviamente. Hay muchísimos documentales y películas. De hecho, acá en el chat, Julian puso la peli del pianista, lo demuestra muy bien. El trato de los judíos. Sí. Hay muchísimas películas, muchísimos documentales para ver. Sí. Yo creo que está bueno informarse cada tanto y ver este tipo de cosas para también entender, como decían ustedes, un poco de la historia. Y también decían acá en el chat, Fifi puso, supuestamente encontraron los barcos alemanes acá en Argentina. Sí. También, eso me parece loquísimo, que se hayan encontrado tantas cosas acá y que tal vez no es algo tan hablado. O sea, hoy en día yo creo que habré escuchado algo, pero no sabía que habían tantas cosas que se habían encontrado acá en Total. Argentina. El otro día vi justo una entrevista que le hace Oriana Sabatini a Lea Sajak, no me recuerdo bien el apellido, una Sobrevivientes. sobreviviente del Holocausto que estuvo en Auschwitz, no sé si se dice así tampoco, Auschwitz. eso, que contaba los horrores que vivió obviamente dentro del campo. Los dejaré para otro programa cuando hablaremos de la guerra y no tan de la vida de Hitler. Sí. Pero vino para acá y tiene muchas personas conocidas, tiene 98 años, la señora es muy grande. Contó que tiene muchas amigas, muchos conocidos, su pareja también fue, toda gente que se escapó de Alemania en ese momento. Que vinieron acá. Al marido no lo conoció allá, lo conoció acá, se enteraron que eran sobrevivientes del Holocausto. O sea, hay mucha gente que se vino para acá. Argentina, Sí, un y- pueblo de... ¿Eh? No, que sí, que a mí me llama la atención la cantidad de diversidad cultural que tenemos acá. Y además, yo lo que quiero destacar, digo, a nivel histórico, ¿no? Recordemos que estamos cubriendo este caso para que no se repita, para que no vuelva a suceder. Es una marca que borró un montón de vidas. 6 millones de personas. 6 millones Sí, chicos. de judíos. Se dice que murieron entre 50 y 85 millones de personas en la Segunda es una Guerra locura, Mundial. es una O locura. sea, Parece es que el todos los genocidio soldados- más grande de la historia. Y no es un chiste lo que estamos viendo. Por eso queremos dar el mensaje de no hagan chistes con esto, no jodan con esto, porque es algo serio. Murieron muchas personas, sufrieron muchas personas y hay personas que siguen Hoy vivas en día, y que siguen con secuelas de lo que se vivió en esta época y no es algo con lo que se tenga que hacer un chiste porque fue muy grave. la señora esta que les contaba da entrevistas todavía hablando Sí. de las cosas que le pasaron
quedó con una rodilla, no sé bien el nombre médico, pero quedó como con una pierna dura, no quiero decirlo así porque suena mal, pero Sí, quedó con una rodilla inutilizable, claro, digamos. por la falta de calcio y la inanición que sufrió en la guerra. Encima estuvo en el peor campo de exterminio que hubo en esa época. Sí, la verdad Y es que es terrible. Bueno, la historia de Ana Frank. también es terrible. Había otra que era real, la de la ladrona de libros es de... Ay, la Era, verdad ahí no me acuerdo si era matas. real, bueno, desinformo con eso. Pero no, hay muchas... Hay muchas historias, hay muchas Hay muchas historias. cosas que vamos a hacer un programa hablando de... Sí, ya spoiler, eventualmente haremos, Spoiler. a la haremos Segunda un Guerra. programa hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, les dejamos este espacio para que también puedan conocer un poquito de lo que no se cuenta en los libros de historia. Cuéntenos también si les gustó esta sección que Claro. es Si más conocen a histórica. alguien, capaz tienen algún familiar Sí. conocido. Si alguien que conozca a alguien, lo que sea, bueno, relacionado a este tema, nada, a nosotros realmente nos resultó muy interesante traer esta historia para conocer realmente lo que pasó. Como dijimos al principio del programa, no estamos de acuerdo ni fomentamos ninguna de estas conductas ni esta ideología. Y obviamente repudiamos todo lo que pasó en este periodo de la historia. Y bueno, sin mucho más que agregar, agradecemos que hayan estado acá como siempre. Muchas gracias por el apoyo que nos dan, los mensajitos en las redes sociales. Si quieren que cubramos algún caso en específico, pueden dejarlo en el chat, en los comentarios, por nuestras redes sociales, por donde Donde quieran. quieran. Los vamos a estar leyendo. Los esperamos este viernes con un programa especial de Halloween. Les va a gustar, les va a gustar mucho. Preparamos varias cositas, así que nada, los esperamos este viernes de 16 a 18 horas horario Argentina y nos vemos.